La inmortalidad es el mejor regalo que uno podría tener. ¿O no? Hoy día, El Inmortal de Borges y cómo se relaciona con Van Hohenheim de Full Metal Alchemist. Borges nace en Argentina en 1899 y muere en Suiza en 1986. Principalmente se le reconoce por sus ensayos y por sus cuentos. Y entre los principales temas que aborda tenemos los laberintos, los espejos y también la exageración de cosas cotidianas, como por ejemplo el vivir o el conocimiento, y también la creación de mucha bibliografía ficticia, en lo cual se muestra y se demuestra su gran bagaje cultural. El Inmortal se publicó en febrero de 1947 y luego apareció tras unos años en el volumen llamado El Aleph, el cual gana su nombre principalmente por este cuento, El Aleph. Pero aquí estamos nosotros para analizar el relato que ya habíamos nombrado. ¿De qué trata El Inmortal? Pero antes, recordar que este texto es extremadamente corto, no llega a superar las 10 páginas y se recomienda encarecidamente leerlo antes de ver este video. Si no tienes dónde leerlo, te dejo en la descripción un link a una página online. Por último, antes de comenzar el argumento, decir que esta vez se va a ocupar la edición de Borges Esencial de la Real Academia Española, que va a estar apareciendo en pantalla. Ok, ¿de qué trata El Inmortal? Joseph Cartapilus le entrega a una princesa o a un aristócrata la Ilíada de Homero, de la versión de Alexander Pope. Luego, dentro de esa misma Ilíada, aparece un manuscrito en el cual se narra las peripecias de Marco Flaminio Rufo, un militar romano que, por coincidencias de la vida, escucha sobre un río que da la inmortalidad. Tras varias averiguaciones, descubre que es real y se le encarga la búsqueda de este mismo río. El problema es que tras muchas exploraciones, las personas que tenía a mando comienzan a rebelarse. Así que con una compañía de sus más leales hombres decide escapar. El problema aquí es que está en el desierto y se pierde después de una tormenta de arena. Después de perderse, vaga sin rumbo por el desierto y cuando ya está a punto de morir de sed encuentra un río que, en palabras de Borges, al pie de la montaña se dilataba sin rumor, un arroyo impuro, entorpecido por escombros y arena. Entonces, al acercarse a beber este río, se da cuenta de que cerca de ahí viven unos bárbaros que se alimentan de serpientes. Pero la sed puede más y se lanza al río, bebe y se desmaya. Al despertarse, se da cuenta de que está cerca de una ciudad, la ciudad de los inmortales, y decide ir a inspeccionarla. No hay ninguna puerta que lo lleve directamente a esta ciudad, pero en un escondrijo encuentra un laberinto y eso le permite entrar a la ciudad. Aquí se da cuenta de que está todo hecho de manera casi improvisada. Es por eso que a medida que va avanzando, primero piensa que es la fábrica de los dioses, luego que los dioses que crearon esta ciudad han muerto y finalmente, al darse cuenta de esta incoherencia de ciudad, piensa que están locos y decide escaparse de ahí. Al salir se da cuenta de que uno de estos trogloditas lo había seguido y lo había esperado, y al acercarse a ver qué es lo que hacía, se da cuenta de que tenía en la arena escrito una serie de símbolos ilógicos, pero como nuestro protagonista necesitaba la compañía de un humano, decidió adoptarlo. Él llama a este bárbaro Argos. ¿Quién es Argos? Es un perro de un héroe antiguo, Odiseo, y que fue tan fiel a su amo que lo esperó solamente para morir. Tras intentar enseñarle el lenguaje humano, Marco Flaminio se da cuenta que Argos está embobado por alguna cosa, está ido, y aquí pasa algo, llueve, y esto despierta de su ensimismamiento a Argos, que resulta ser Homero. Homero, el poeta antiguo, el creador de la Ilíada y de la Odisea. Y aquí pasa algo extraño también. Se da cuenta que los trogloditas eran los inmortales y que vivían en el abandono total, pero no porque estuvieran obligados, sino que porque ellos mismos querían. Vivían en un estado como el de Homero, ya que se dieron cuenta que la inmortalidad era una especie de condena. Y esto también lleva a que Marco Flaminio se dé cuenta que bebió
del río de los inmortales y que él también es inmortal. Y aquí viene la inmortalidad borgiana. Como dije antes, la inmortalidad es una especie de condena. ¿Por qué? Porque al pasar los siglos, los inmortales poco a poco fueron perdiendo su esencia, fueron perdiendo la humanidad. Como dice Borges, la República de Hombres Inmortales había logrado la perfección de la tolerancia y casi del desdén. Y aquí dan un ejemplo que demuestra esto. Un inmortal se cae en un pozo. Pasan décadas antes de que alguien lo salve, porque como no muere, les da lo mismo. Ellos ya no viven en el aquí y ahora, ellos viven en la contemplación. Luego de darse cuenta de todo esto y de que más que nada la inmortalidad era un castigo, Marco Flaminio y Homero se deciden a ir a buscar el río que los devolverá a su condición de mortal, ya que como dicen los mismos inmortales, no hay cosa que no esté compensada por otra. Existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad. En alguna región habrá otro río cuyas aguas la borran. Pasan los siglos y tras mucho buscar, Marco Flaminio, que ahora era Joseph Cartapilus, encuentra el río que lo vuelve a ser mortal. Y esto lo hace enormemente feliz, porque al final la muerte es lo que le daba sentido a la vida. Por eso los inmortales habían perdido todo tipo de humanidad. Finalmente hay una postdata en este cuento en el cual se discute la veracidad del mismo y Borges da a entender, entre muchas otras cosas, que Joseph Cartaphilus podría haber sido perfectamente Homero o Marco Flaminio Rufo, haciendo perder también esta identidad debido a la inmortalidad. Ahora, Van Hohenheim. No me voy a detener particularmente en sobre qué trata Fullmetal Alchemist, sino que voy a abordar la vida de este inmortal. Hohenheim nace como el esclavo 23 en Xerxes o Cherches. No sé cómo se pronuncia el nombre de la ciudad. Xerxes. Lo importante acá es que él fue la base para crear al antagonista principal, el homúnculo llamado Padre. La principal función que tiene este personaje es intentar corregir los errores de su pasado. Así que lo que busca principalmente es intentar detener un nuevo holocausto que ahora se daría en Amestris. Van Hohenheim en su vida en Jerjes fue educado y manipulado por el homúnculo. Le enseñó sobre la alquimia, le enseñó también otro tipo de ciencias, le enseñó a leer, le enseñó a escribir, para finalmente mostrarse al emperador Jerjes que lo que quería era la inmortalidad. Tras mucho tiempo, el homúnculo logra la inmortalidad, pero no para el emperador de Jerjes, sino que para él, engañando a toda la ciudad, a todo el reino de Jerjes, que quedó como una leyenda en la actualidad de la historia. Pero no solamente se dio inmortalidad a él, sino que también se la dio al esclavo 23, ahora Van Hohenheim. Y este punto es muy importante porque ambos se transformaron en la piedra filosofal. Es el elixir de la vida. Al darse cuenta de que ayudó en esta masacre, Hohenheim cae en la desesperación. Camina por el desierto con un sentimiento de culpa abismal, que a la vez aumenta porque las almas que fueron absorbidas puede escuchar a todas y cada una de ellas. Luego de esto sabemos muy poco hasta que llega la actualidad de la serie, que es el padre de los protagonistas, que los abandonó. No se explica, sino que hasta pasada la mitad de la serie, el motivo por el cual los abandonó, porque descubrió que padre, este homúnculo que le había dado la inmortalidad, quería hacer lo mismo ahora en la región en la cual vivían sus hijos. Así que parte a intentar detenerlo. No voy a ahondar en todo, sino que me voy a saltar hasta el final de la serie. Poco a poco él se va dando cuenta que la única manera que tiene de derrotar al homúnculo es perdiendo su capacidad de inmortalidad. Y es por eso que luego de derrotar al antagonista final, vemos cómo Hohenheim se aleja y muere en la tumba de la mujer que había amado. Ahora, ¿dónde vemos la inmortalidad borgiana? Señalar que la inmortalidad de Hohenheim no es una inmortalidad ad infinitum. O sea que no es una inmortalidad para siempre, sino que simplemente es hasta que se le agoten las almas que tiene dentro, las 536.329. Si multiplicamos eso por la cantidad de años que podrían tener aproximadamente, nos daría millones. Él podría haber vivido millones de años. Pero, al igual que en Borges, se da cuenta que no vale la pena. Se da cuenta de que un hombre de vivir el día a día, cuando deja de arriesgarse, no puede ser considerado un hombre. Y es por eso mismo que cuando a él le preguntan, él siempre dice que es un monstruo, porque perdió su condición de humano, porque el humano por sí mismo es mortal y él al perder esta mortalidad pasa a ser algo distinto. Segundo punto, y aquí me voy a tomar de las palabras de Borges. Pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos. Pensé que acaso no había objetos para él,
sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. El inmortal ve pasar todo tan rápido que la gran mayoría de las veces le da lo mismo. Pierde la capacidad de empatizar con los demás. Y es por eso que Hohenheim tiene tan pocos amigos. Primero, porque la gran mayoría murió. Y segundo, porque ha pasado, que ha vivido tanto que todo se repite. Y al repetirse todo, se tiende a ver con desdén. Pierde la capacidad de irrecuperable, porque siempre puede volver a hacerse lo mismo. No puede compararse a los humanos por esta inmortalidad. Y por eso Hohenheim no se atreve a tocar a sus hijos porque piensa que puede pasar algo o que no es digno. Finalmente, una característica de la inmortalidad es esta pérdida de perspectiva, que se puede ver también en el homúnculo debido a que tienen todo el tiempo del mundo. Y al tener este tiempo tan precioso para los humanos y tan banal para ellos, hace que se pierda la fugacidad de la vida. Finalmente, podemos decir que Van Hohenheim es el perfecto inmortal de Borges. Sabe que la inmortalidad es una maldición, sabe que tiene que vivir con eso y sabe que tiene que intentar reparar alguna cosa porque es su deber como inmortal. Es por eso que se sacrifica por sus hijos, porque sabe que tiene una deuda por ellos a pesar de haberlos abandonado. Sabe que es su culpa que ambos hayan perdido partes de su cuerpo. El intercambio equivalente es total. Solo se hace inmortal a partir de la vida de otros. Tomando vidas puede alargar la suya hacia el infinito. En ambos inmortales la identidad se pierde. Ya no necesita ser reconocido. Puede ser el esclavo, Hohenheim o cualquier otro, porque lo que importa es otra cosa, ya no la identidad. Y es por eso que se da el tiempo de hablar con todas y cada una de las almas. El intercambio en el inmortal de Borges también es equivalente. Todo se alinea y tiende a la compensación, una forma más literaria de decir intercambio equivalente. No existe nada en el mundo que no tenga su opuesto negativo o positivo. Si se puede ser inmortal, también se puede volver a ser un mortal. Si llegaste hasta acá, dime si estás de acuerdo con esto o no. Si habías leído el texto de Borges o no. Leo todos los comentarios y la gran mayoría de las veces los respondo cuando requieren una respuesta, obviamente.